Para el año 1956, tanto el padre de Robert como el padre de su amigo Mike tenían problemas financieros. A pesar de esto, sus hijos asistieron a la misma escuela donde los padres más pudientes del pueblo enviaban a sus hijos. En algunas ocasiones Robert y Mike eran excluidos de ciertas actividades por el hecho de no pertenecer a la misma clase social de sus compañeros. Fue por ello que Robert Kiyosaki y su amigo, con apenas 9 años, decidieron empezar a pedir consejos a sus padres acerca de cómo obtener dinero. Por un lado estaba su padre, quien a pesar de tener una excelente educación y recibir grandes sumas de dinero a lo largo de toda su vida, al final solo dejaría cuentas por pagar. A su propio padre, Robert lo denominaría como el padre pobre. Por otro lado estaba el padre de Mike, quien a pesar de haber cursado apenas 8º grado, a lo largo de los años se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái, dejando grandes sumas de dinero a la caridad, a su familia y a su iglesia. Este sería para Robert el padre rico. El padre de Mike enseñaría tanto a su hijo como a Robert algunos consejos acerca del dinero, con la única condición de que trabajaran para él. Trabajarían los sábados por un lapso de 3 horas y les pagaría cada hora de trabajo a 10 centavos. Pasarían 3 semanas y el pequeño Robert ya se encontraba dispuesto a renunciar. El sueldo era muy poco y en apariencia no le había enseñado nada acerca del dinero. Pero sería en ese momento en el que recibiría la primera lección importante, y es la siguiente. Cuando se trata de dinero, 2 emociones aparecen, el miedo y el deseo. Aquellos que no pueden superar el miedo de quedarse sin dinero, no se atreverán a hacer algo diferente, y al igual que el pequeño Robert, se sentirán impotentes de recibir salarios bajos, pero continuarán trabajando bajo esas condiciones, así sepan que durante toda su vida pasarán apuros económicos. El deseo, por otra parte, aparece cuando se recibe una buena cantidad de dinero cada mes, pero no se puede resistir la tentación de comprar un nuevo carro o una casa más amplia, tal como le pasó al padre pobre de Robert, quien a pesar de obtener ingresos muy altos, sus gastos también aumentaban. Este libro es una invitación a adquirir educación financiera independientemente de la situación económica en la que nos encontremos. Esto nos lleva a la segunda lección enseñada por el padre de Mike a sus pupilos, la cual es entender la diferencia entre un pasivo y un activo. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. En el siguiente diagrama tenemos en la parte superior tus ingresos y en la parte inferior tus gastos. En el otro diagrama que aparece más abajo tenemos en la parte derecha tus pasivos. Piensa por ejemplo que tienes una casa y un carro, pero cada mes tienes que sacar dinero para pagar el mantenimiento, la gasolina, la hipoteca y el crédito de tu coche. Si estas propiedades solo te producen obligaciones y no te generan ingresos, serán pasivos. En la otra columna tenemos los activos. Un activo podría ser una propiedad que pueda rentar, acciones en empresas que te generen dividendos, negocios que no requieran de tu presencia física, tales como algunos negocios en línea. La idea general es construir a lo largo de nuestra vida bienes que nos produzcan dinero y tratar de mantener siempre nuestros gastos controlados. Por ejemplo, en vez de invertir ese dinero que tienes ahorrado en un celular o en un televisor, que lo único que te generan son gastos mensuales, puedes depositarlos en un fondo de inversión o adquirir acciones de empresas. De esta manera podrás empezar a construir dichos activos. Incluso un crédito puede servirte de apalancamiento para incrementar tu capital si lo utilizas para adquirir una propiedad y luego la rentas. La idea general de todo esto es evitar a toda costa caer en la trampa de aumentar nuestros gastos adquiriendo bienes que no nos generen entradas de dinero. Puedes tener deseos de adquirir una casa más grande y un carro lujoso, pero si no has construido esos activos que te permitan pagar los gastos inherentes a dichos lujos, siempre tendrás problemas financieros. Una tercera lección importante del libro y que tiene mucho que ver con la construcción de activos es crear negocios propios que nos generen ingresos adicionales a nuestro salario. Si por ejemplo trabajas en una empresa, tienes un buen sueldo y sabes manejar tu dinero, puedes empezar a adquirir propiedades o pequeños negocios que te permitan mejorar aún más tu situación económica. Si por el contrario tu sueldo es poco, hoy en día puedes construir negocios donde la inversión inicial necesaria es muy pequeña y si tienes dedicación y constancia, puedes tener unos ingresos importantes en el largo plazo. Este libro nos muestra que si tienes la posibilidad de construir un negocio propio exitoso, tus posibilidades de ser libre financieramente se incrementan.
Primero, porque todos los beneficios que recibas producto de tu trabajo serán para ti. Y segundo, porque puedes aprovechar la estructura de tu empresa para descontar algunos de tus gastos antes de pagar impuestos. Pero esto no significa que no puedas tener una buena situación económica a través de una profesión formal. Ciertamente nuestras sociedades necesitan bomberos, médicos, arquitectos y muchas otras profesiones las cuales son muy bien remuneradas. Y aquel que las ejerza y sepa cómo administrar correctamente su dinero, también puede lograr llevar una vida sin problemas económicos. La conclusión aquí para mí sería que tanto la educación formal como la educación financiera son muy importantes. La educación formal te brinda la posibilidad de adquirir mayores habilidades, lo que de cierta forma puede aumentar tu capacidad para ganar más dinero, pero adicionalmente deberás conocer a través de la educación financiera cómo funciona el dinero. El padre pobre de Robert tenía una muy buena educación y recibió mucho dinero producto de su trabajo, pero no lo supo administrar de la mejor manera. En contraste, el padre rico, a pesar de no contar con una educación formal, sí logró asesorarse de personas mucho más capaces que él para hacer prosperar sus negocios. Esto me recuerda al capítulo número 10 del libro Piense y hágase rico, donde se nos dice que es muy importante tener un grupo de trabajo con personas que tengan incluso más capacidades que las que nosotros tenemos. Ciertamente, saber asesorarte de la mejor manera y tener el conocimiento financiero para manejar el dinero fueron claves para que la fortuna de él crecieran y sus activos trabajaran para él. Por último, para recapitular, tenemos que hay dos emociones que controlan nuestros pensamientos cuando se trata de dinero: el miedo y el deseo. Si logramos tener la capacidad de controlar el miedo que nos produce la falta de dinero y contrarrestar nuestro deseo de adquirir cosas que en ocasiones no necesitamos, podemos tener una mejor vida financiera. Otra idea importante es entender la diferencia entre un activo y un pasivo, para así ser más cuidadosos con lo que adquirimos. La tercera idea que va de la mano con la anterior es el hecho de no depender de solo un salario, sino buscar maneras de obtener ingresos alternativos. Y para terminar, es importante entender que tanto la educación formal como la educación financiera se deben complementar para adquirir estabilidad económica. De esta manera concluyo este video. Si te ha gustado este video, por favor regálame un me gusta, deja tu comentario y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal donde podrás encontrar resúmenes animados de algunos de los mejores libros de desarrollo personal. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y hasta una próxima ocasión.